Connie Delgado Parra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi queridísimo Julio, Tere. Bueno, pues aquí en solitario nos abandonaron, pero bueno, tenemos a nuestra audiencia y eso es lo más importante. Así es, el tal Bonazo, como ya anda de superestrella, filósofo del deporte y quién sabe cuántas cosas. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿tú has visto al tal Bonazo que anda ahora de filósofo, futbolero y no sé cuántas cosas? Sí, claro, lo he visto, me está gustando mucho su programa e incluso los viernes me le cuelo ahí con un tirito de esquina. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya que tocamos el tema y antes de que entremos a los temas ya más peliagudos, Connie, algo sobre el Mundial, algo que hayas visto, algo que te guste, algo que te... Hay algo, historias humanas, esa historia del portero de Cabo Verde, Bociña, 40 años de edad, llorando, y ya le permitieron que la mamá pueda tener la visa para ir a verlo jugar al Mundial. En fin, ¿alguna cosa que te haya resultado interesante, Connie? Sí, a mí hay una cosa que me conmovió mucho, 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 que es el partido, bueno, desde la salida de Irán de Tijuana, ¿no? La despedida que le hicieron la gente de Tijuana de una manera muy cariñosa, muy, muy bonita. Y bueno, la verdad, la impresión y el símbolo que representa que se abriera, que se extendiera la bandera de Irán en el estadio, en el centro de Estados Unidos, Sí. que los jugadores salieran con las mochilas para hacer un homenaje a las niñas que fueron asesinadas. O sea, la verdad a mí sí me hizo casi saltar las lágrimas, la emoción. Y claro, en el estadio había voces encontradas, ¿no? Había gente que ovacionaba, que, bueno, que les daba toda la acogida, y había gente también que hizo después rechifla y cosas así, pero la gran mayoría más bien fue como de una gran bienvenida, de un proceso muy hermoso, que a mí realmente me tiene muy conmovida. Y bueno, quien me tiene también muy conmovida es Mbappé, ¿no? Ya Mbappé, sobre todo con todas estas cosas que ha hecho, a propósito de lo que comentaba ahorita tú, Arturo, David Pérez. David Pérez, exactamente. Bueno, me parece genial, en efecto, el fútbol, el hecho de que sean futbolistas no implica que dejan de ser ciudadanos, no implica que dejan de pertenecer al espacio social y que entonces deben de tener una voz pública además en términos de su postura política. Entonces, esas dos cosas me tienen realmente conmovida, Julio. Bien, Connie, gracias. Teresa Rodríguez, cronista deportiva, díganos qué le gusta, qué le ha impresionado de lo que ha estado sucediendo a nivel de cancha o fuera en los estadios a donde usted desee, en esos pasecitos de tiro al gol. Teresa Rodríguez. En el Contramundial me pusieron Tere Rodríguez como para que fuera más así mote futbolero. Pues yo estoy intentando combinar actividades laborales, no de clases, porque ahorita en la UNAM no estamos en semestre, pero estamos en periodo de evaluaciones y muchas tesis y así, con ver todo el mundial que puedo y sostener un necesario sentido de la indignación, que creo que es importante sostener en estos días. Creo que la fase de grupo siempre da ocasión como para que tengamos la esperanza en el David que se levanta contra Goliat. No ha pasado en ocasiones importantes, no pasó lo que ya había pasado en 2002 de Senegal batiendo a Francia, lo cual tiene toda una connotación anticolonial muy importante, no se logró. Hoy Congo le arrebató un empate a Portugal. Creo que la fase de grupo siempre da ocasión para esa emoción que da cuando el pequeño contra todo lo esperado se levanta, ¿no? Entonces, además de todo lo que dice Connie, pues tiene esa magia esta primera fase. Ya después el mundial se va decantando por el negocio y el dinero y entonces acaban llegando al final, pues las naciones que tienen más posibilidades de mantener una selección en las mejores condiciones. Pero creo que la fase de grupos siempre tiene esa magia. Y ahora que son un chorro de grupos, porque hay un chorro de equipos, pues aún más, ¿no? Bien, mira algunos de los comentarios que están llegando. Dice, por ejemplo, Ierson Rojas dice, hay un video de un mexicano en el partido de Irán y cuando lo cuestionan de dónde es, él responde, de Terantepec. Ese es uno. Otro dice,
Tere Rodríguez siempre por la banda izquierda. Claro que sí, carrilera izquierda, ¿cómo no? Eso, muy bien. Código de Héroes dice David Pérez contra Goliat. Bueno, David Pérez es un analista con formación en filosofía, en historia, en resolución de conflictos y derechos humanos. Él formó parte del grupo de investigación en materia de derechos humanos del mecanismo de esclarecimiento histórico que investigó todo lo relacionado con violaciones graves a los derechos humanos en el periodo de 1965 a 1990 en México. Es decir, él tiene una formación política, filosófica y también corre por la banda izquierda y nos ayuda con sus análisis que creo que son muy interesantes. Mira, dice Octavio Martínez Soria, Julieta Venegas ha sido la burla mundial por su canción. Ah, sí, niña futbolista, no cambien, solitas se queman, que es una canción original de Patita de Perro, pero pues estuvo esta interpretación de Julieta Venegas que sí ha tenido un chorro de críticas al respecto. Pero bueno, Connie, ¿algo más sobre el Mundial o ya le entramos a los temas pues que están de la patada también, Connie? Yo creo que sí, si quieres le entramos ya a Mucho los... fuera de lugar, mucho fuera de lugar en la agenda política nacional. Sí, oigan, este fuera de lugar o este amago que merecería tarjeta roja, el nuevo amago de Donald Trump que ha dicho hoy en la reunión del G7 que la presidenta de México es una mujer asustada, muy asustada, una mujer asustada, que México, repite lo que ya ha dicho, ha perdido el control del país, los cárteles controlan México, es triste, la presidenta es una muy buena mujer, pero es una mujer muy asustada. Y dice pues que pues vienen por tierra ahora para combatir el tráfico de drogas. ¿Qué opinas, Connie Delgado? Bueno, pues a mí me parece que esto está dentro del contexto pues de lo que está próximo a suceder el viernes 19 de junio, es decir, pasado mañana, ¿no? En términos de la firma del memorándum de entendimiento que se llevará a cabo en Suiza, a partir de que se muestra el fracaso de la guerra de Donald Trump en Irán. Entonces, en efecto, a partir, está en el escenario del G7, tiene que mostrar, pues, que tiene fuerza, ¿no? Tiene que llegar y decir, soy el jefe, pero en realidad lo que está haciendo es el ridículo. O sea, llega al G7 perdiendo la guerra en Irán. Los 14 puntos que aparecen en este memorándum de entendimiento, pues lo que muestran es que Irán consiguió todo lo que había propuesto, que lo único que cambia es que se abre el estrecho de Hormuz, pero antes ya estaba abierto, antes de la guerra. O sea, no había necesidad de haber hecho guerra, de haber asesinado a tantísima gente, de haber sometido al mundo entero a una situación de barbarie, para que al final Trump llegue a decir, bueno, acepto todo a cambio de que se abra el estrecho de Hormuz. Entonces, por supuesto, México siempre es, pues, y América Latina en general, pero hoy estratégicamente le conviene a que México aparezca, bueno, como que está en la caída libre, en el caos más terrible. Eso lo intentó desde que empezó el Mundial a decir en términos públicos, en términos de voz pública internacional, que en México casi no vinieran a visitar nuestro país porque era un peligro, etcétera, etcétera. Entonces, ha configurado todo un conjunto de cosas para tener por lo menos, bueno, una medallita que presentar y decir que humilla o sea, es muy cobarde humillar a un país que a todas luces, pues es asimétricamente inferior. Pero bueno, aún así, la voz entera en el mundo, la escucha entera en el mundo, diré más bien, pues sabe que Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, no es lo que dice Donald Trump. En realidad él se está espejeando, está hablando de sí mismo. El que tiene miedo es él, el que en realidad está sometido a una historia en la que no sabe cómo salir es él. Y por supuesto, las élites que lo acompañan,
pues no van a perder, ¿no? O sea, los grandes multimillonarios no van a perder. Entonces, claro, él tiene que seguir tirando un discurso, una retórica en la que dice, soy el jefe, la miedosa, la que no puede gobernar es Claudia Sheinbaum, pero en realidad él se está mirando en ese espejo, Julio. Bien, gracias, Connie. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de este tema, de lo que ha dicho, reiterado finalmente? No es que sea nueva la palabrería de Trump, es reiterativa, pero en las circunstancias actuales pareciera una reiteración ya con visos operativos. ¿Qué opinas, Teresa? El problema de cuando Donald Trump dice, como lo ha dicho muchas veces, México está gobernado por el narco, han perdido este control sobre el territorio. El problema de cuando hace ese tipo de anuncios es que esos anuncios suelen venir acompañados de operativos, todos ellos ilegales, ¿no? Donald Trump ahora dijo, hemos terminado la fase de operaciones marítimas, es decir, por operaciones marítimas entiendas el asesinato impune de personas tripulantes de embarcaciones sin ninguna investigación ni proceso judicial previo, estos asesinatos a distancia en el Mar Caribe, sobre todo en el Mar Caribe, y ahora dice, lo haremos ahora por tierra. En el contexto de lo que sucedió en Chihuahua con 2 agentes de la CIA, en el contexto de la aún no esclarecido, la aún no esclarecida operación de extracción de el Mayo Zambada, pues podemos pensar que Donald Trump tiene en activo operaciones en tierra absolutamente ilegales, que son como la materialización de lo que permanentemente anuncian. No creo que haya un cambio de estrategia declarativa. Cada tanto Donald Trump, siempre que tiene un foro internacional, México es uno de los asuntos en los que pasa checklist, pasa revista, ¿no? Manteniendo esta relación pasivo-agresiva con la presidenta Sheinbaum, en la que le reconoce algunas cosas y sin embargo termina expresándose de ella en este sentido de un país fuera de su dominio y su control. Creo que hoy día, además poniéndole un mote, esto del miedo, del se está asustada, que no puede sino hacer reaccionar a una presidenta que ha cuidado mucho su investidura en términos del porte institucional de fuerza que tiene como presidenta mujer, ¿no? Entonces creo que alguna reacción tendremos que esperar en el transcurso del día, si es que no se ha emitido ya o mañana en la conferencia mañanera. A mí lo que me parece de la cumbre ahorita del G7 es que cuando Donald Trump llega y dice soy el jefe en este espacio, pues muy tristemente tiene razón. Hoy vimos, además de Canadá y Japón, pero hoy vimos a una Europa que había estado más o menos cuestionando su actuación en bloque otanista en meses pasados, en donde incluso hubo algunos desencuentros, algunos más narrativos y discursivos, como por ejemplo con Giorgia Meloni, otros más tácitos o otros más, perdón, explícitos, como con el presidente español, que no está en el G7, pero bueno, esa Europa que había tenido como algunas rupturas respecto a su consenso y respaldo a Donald Trump, hoy otra vez aparece de alfombra roja recibiendo al mandatario, a su mandatario. Y eso pues evidentemente sí nos hace ver que más allá de los rejuegos internos en el bloque occidental, pues no están las cadenas de mando de ninguna manera puestas en cuestión, y eso evidentemente hace que muchos de los grandes dramas de la escena geopolítica mundial no puedan resolverse, porque en última instancia recaen en la decisión de un Donald Trump que sabe, creo sí, que el acuerdo que arrancó en Irán no le es del todo favorable, pero que también sabe, y creo yo que tenemos que tomarlo en cuenta, que la guerra tiene su dinámica propia y que de la guerra los que guerrean salen victoriosos independientemente del acuerdo con que salgan, porque la guerra activa los mercados de armamento de los cuales se sostienen, mete dinámicas al mercado de las cuales acaban saliendo beneficiados. Entonces, sí es cierto que el acuerdo no resulta favorable después del envalentonamiento declarativo de lo que iba a hacer con Irán, pero también es cierto que no es que salga derrotado en términos de su capacidad de cambiar de la noche a la mañana la correlación de fuerzas a escala internacional por un nuevo berrinche
belicista y cálculo en términos de energéticos y petróleo alrededor del mundo. Termino diciendo muy rápidamente, Connie y Julio, que también creo que el Mundial va a ser un factor que va a ser interesante en términos de la política interior. A mí me llamó mucho la atención este inicio muy pudiente de un Estados Unidos que derrotó fácilmente a un Paraguay que no metió ni las manos, y creo que también Estados Unidos le puede jugar a que el problema o los problemas acumulados que tienen en la gestión de la política interna se vean relativamente anestesiados con la tensión que cause la gesta mundialista, y el acuerdo de Irán en estas fechas creo que tampoco es producto del azar o de otro tipo de cálculos, y creo que también habría que tomarlo en cuenta en estos días. Bien, Teresa, gracias. Connie, otro tema que acaba de suceder en la conferencia de prensa donde Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo han anunciado su disposición para mantener una alianza electoral. En principio se habla hoy de las candidaturas a gobiernos de los estados, son 17. El punto difícil es el de San Luis Potosí, que no se abordó adecuadamente, no hubo precisión, se dijeron muchas palabras, mucha palabrería, y a fin de cuentas no se precisó, sino decir que se va a dejar a los mecanismos internos de cada partido conforme a sus estatutos el determinar su candidatura en el caso de San Luis Potosí. Es decir, ni hay ruptura con el Verde por San Luis Potosí, ni hay unidad en una candidatura que pudiera ser del Verde, nepotista, la esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, o en fin. Pero más allá, o incluyendo pues el caso San Luis Potosí, ¿cómo ves, Connie Delgado, esta oportunidad de lo que implica esta política de alianzas que se está dando a conocer y que lleva pues a una nueva etapa de reiteración de estas alianzas entre los tres partidos? Connie. Bueno, una acotación al margen a lo que decía Tere, solamente decir que cuando el poder grita es porque ya lo perdió, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estaría muy de acuerdo que la ganancia para Estados Unidos sea mucha. Pero bueno, yendo a lo que me preguntas, Julio, a mí me gustaría pensar como en dos registros. Lo primero es como casi como plantear primero la oportunidad de Morena, antes de entrar a la pregunta que me estás haciendo sobre la alianza, ¿no? Porque yo creo que sí es un momento histórico para Morena, ¿no? Está en las mejores condiciones para tomar decisiones que cambien el rumbo de lo que históricamente han sido los partidos políticos, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? En términos de que vuelvan a generar confianza en la gente. O sea, tiene la mesa puesta para eso, ¿no? Está la aprobación de la presidenta con más del 70%. Entiendo que no es automático, no se traslada la aprobación de la presidenta en automático a Morena, pero sí influye, ¿no? Sí cuenta muchísimo que tenga más del 70% de aprobación la presidenta de un partido del que surge, que es Morena. Y bueno, a esto se suma que, digamos, en la encuesta de las Heras que salió publicada el domingo pasado, ¿no? Que el PRI tenga solo el 11% y el PAN el 9%, que además esto es muy curioso, ¿no? Esta historia de que se van disputando ese 2%, a veces es uno el que tiene 11 y a veces el 9, y van haciendo celebraciones. Pero también hay que decir que hay un 21% que señala que no se identifica con ningún partido. Ese 21% es muy alto. Es muy, muy alto, y ahí es donde está la posibilidad de Morena, fundamentalmente, de cambiar la historia de los partidos políticos en nuestro país. Entonces, de algún modo, yo pienso que Morena tiene que salir de la minoría de edad y asumir su fuerza, ¿no? Y esto tiene que ver con las alianzas, con el tema de las alianzas. Es decir, establecer las alianzas tuvo sentido en otro momento, o sea, en un momento en el que había que establecer vínculo, acuerdos con quien fuera, ¿no? Y en ese momento se le coló, bueno, pues
lo más deleznable que podemos imaginar de los políticos de este país, ¿no? De los intereses más oscuros, terribles, oportunistas. Pero yo creo que está en un momento distinto. Yo creo que en este momento Morena, al revés, a la inversa de lo que hizo López Obrador de acordar, yo creo que es tiempo de apostar por quienes llevaron al poder a Morena, es decir, apostar por nuevas generaciones, apostar por nuevos perfiles y poner en pausa el conjunto de políticos que están ahí anquilosados, oportunistas, y por qué no decirlos, una bola de políticos aburridos, ¿no? Que no despiertan la menor pasión de la gente para acudir a las urnas. Bueno, dicho lo anterior, quisiera un poco, pues a mí me llama la atención en términos de esta conferencia de prensa que hizo Morena, pues bueno, por un lado, se mantienen las reglas, se mantiene la coalición y Morena fija las reglas, establece las reglas. Si bien no pasó nada fuerte y uno dirá, no cambió nada, y exacto, tienes razón, Julio, cuando dices, no se abordó el tema de San Luis Potosí, que es el más importante y es el que genera mayores complicaciones. Sin embargo, Morena mantiene el control en términos de las formas de elección, de las herramientas que va a utilizar para elegir a los candidatos y a las candidatas. Y en ese sentido, le permite mantener el control operativo. El PT no impone ningún método, dice, se adhiere a Morena, todo está perfecto, ¿no? Evidentemente se va a dar el reparto de candidaturas, menos posiciones para el PT, pero evidentemente hay mucha discusión interna con el PT particularmente, ¿no? Y al mismo tiempo se dice algo que es muy importante, que es que en las reglas se van a establecer candidaturas comunes o coalición flexible. Claro, ahí aplaude el Verde, porque dice de ahí soy, ¿no? O sea, a partir, digamos, de decir que el mensaje de limpieza dentro de las candidaturas se va a dar a través de este filtro de la coalición y donde va a haber esa flexibilidad, pues bueno, evidentemente el Verde, insisto, se frota las manos y acepta todas las reglas de transparencia sin pestañear, ¿no? Y entonces, a cambio, claro, el Verde, ¿qué hace? El Verde va a poner la maquinaria, Morena pone los votos y la marca, y juntos se reparten en realidad el pastel sin los dolores de cabeza del PT con los debates internos que está señalando, ¿no? Así se ve en términos de la conferencia de prensa, esa es mi percepción. Pero yo sí creo que la disputa se va a dar de otra manera, que no va a ser tan fácil, que no va a ser simplemente que se impongan la coalición, que los partidos impongan a Morena. Yo creo o esperaría que sí se va a sacudir esta minoría de edad y que en efecto va a establecer reglas de otro estilo. O sea, están pasando cosas particulares, ¿no? En Chihuahua, ¿no? Esta ley anti-Andrea Chávez, ¿no? Llama la atención que el PT en el Congreso está a favor de eso, o sea, está en contra de Morena, ¿no? Entonces, ahí hay signos. Y en San Luis, bueno, ni qué decirlo, ¿no? O sea, el Verde va por la libre, va a ir por la libre, pero eso va a tener un costo muy grande. Tiene que tener un costo muy grande. Entonces, pues todo está todavía por construirse, por verse, pero yo pienso que están estos dos escenarios abiertos. No es simplemente la ruptura o sea, si fuera no va a ser la ruptura de las alianzas, pero va a tener condiciones particulares, desde mi punto de vista, Julio. Bien, Connie, gracias. Teresa Rodríguez, ¿cómo ves ese proceso de reiteración de alianzas en condiciones políticas y electorales distintas, desde luego, en un escenario distinto? Pero ¿cómo ves ese proceso? Y si crees también que tendrá costo para los partidos el Verde y el del Trabajo. Yo agregaría el dato, recordemos que el Partido Verde, que ha sido siempre un partido bisagra, dicen los que usan eufemismos,
mercenario, decimos los que somos más directos, pues es un partido que se vende sus siglas al postor que esté mejor colocado en la bolsa de valores electorales del momento. Ya lo hizo con el PAN, con el PRI, con Morena, y que es una de las opciones que puede tener Ricardo Salinas Pliego si es que decide lanzarse como candidato presidencial. ¿Cómo ves todo este batiburrillo, Teresa? Bueno, creo que lo que vimos en la conferencia de prensa fue una 4T diciéndonos que todavía considera, a pesar de los muy atropellantes triunfos electorales que ha tenido su maquinaria desde el 2018 a la fecha, que todavía continúa pensando que necesita de un acuerdo intraclase política y cuidar los acuerdos intraclase política para garantizar triunfos electorales, ¿no? Lo cual, después de los dos primeros reveses de reforma constitucional que la 4T sufrió por la vía de el deslinde del PT y del Verde de votaciones muy importantes que justo afectaban los intereses de la clase política, pues creo que nos queda bastante a deber, ¿no? A un ánimo social que en el momento en el que PT y Verde no apoyaron la reforma electoral, pues empezaron a decir, bueno, ya no se les necesita, ¿no? Ya está consolidado el proceso de transformación, ya no son una garantía para que la impronta constitucional de la 4T se dé, porque ya demostraron que se pueden alejar en cuanto se afectan sus intereses. Entonces ya deshagámonos de ellos, y creo que pues ayer vimos una clase política que nos dice, no, la 4T todavía considera necesario este pacto intraclase política para el 27, y veremos cómo llegamos para el 30. A mí me gustaría llamar la atención sobre otro aspecto que tal vez queda un poco invisibilizado detrás del tema de lo de las alianzas y de San Luis Potosí, que es efectivamente muy protagónico porque en eso se juega lo principista que será el bloque gobernante y hegemónico en términos de el no nepotismo y la no reelección. Pero más allá de eso, fíjate que a mí me llamó mucho la atención lo que dijeron, lo que Citlali dijo cuando anunció que ya empezarían, y Ariadna dijo cuando anunció que ya empezarían como los procesos para ver quiénes serían los coordinadores estatales, que es otra manera de decir que empiecen los Juegos del Hambre. En muchos estados se vivirá así la rebatinga, pero fíjense cómo se dijo, dijeron, lo que nos vamos a fijar es en que sea gente que se ponga a chambear en territorio, promoviendo, e incluso usaron el verbo presumiendo los logros de la transformación, y en las asambleas de la defensa de la soberanía. A mí me cuesta mucho trabajo, Julio, pensar en que la 4T se esté concibiendo con esa agenda política, ¿no? La defensa de la soberanía, en un extraño principio al revésado en el que parecería que la mejor política interior es la política exterior, ¿no? Es decir, la defensa de la soberanía como centro de la política nacional, y la difusión de los logros. Y yo me pongo a pensar, ¿y será que tienen proyecto político de nación más allá de defendernos de Donald Trump y defender lo que ya logramos? Y no es una cosa menor, porque justo en este momento, Julio, yo esperaría que de la organización partidaria que soporta la 4T se empezaran a gestar discusiones como de cuáles son las paredes con las que nos hemos topado en el ejercicio de gobierno y que impidieron que honráramos la palabra empeñada en la campaña en algunos rubros. El más importante en este momento, pues el que puso en la mesa de debate nacional el magisterio disidente, ¿no? En la propuesta de campaña venía la abrogación, no se pudo como proyecto político gobernante de izquierda. Veamos con qué paredes estamos topando y veamos cómo vamos a consolidar el proyecto de transformación hacia adelante, no defendiendo y presumiendo lo que ya logramos, sino diciendo, bueno, con qué hemos topado y cómo profundizamos. A mí la ausencia de vocación de discutir, la continuidad transeccional, la orientación, el horizonte deseable al que nos dirigimos, esa ausencia de esa discusión política, me parece que a la larga, tal vez no ahorita, donde todavía estamos como nutriéndonos mucho de la enorme distancia que separa a la 4T del periodo neoliberal, pero eso no nos va a dar mucho futuro, y otras experiencias de gobiernos progresistas lo señalan. Tenemos que ver
cómo destopar, desarmar, desestructurar las paredes presupuestales de austeridad con la que se ha topado la profundización de la transformación. Y esa discusión, Julio, no la veo. Veo una coalición cuidando a la clase política y los equilibrios para garantizar triunfos electorales, ya ni siquiera incidencia constitucional, porque esa ya no está garantizada en la coalición, ya vimos la traición del PT y el Verde con la reforma electoral, sino para garantizar triunfo electoral como leitmotiv, y por otro lado, una vocación política de defender lo que ya tenemos, de hacerle mucha propaganda y de defendernos contra Donald Trump. Sí, pero pues hay país para mucho más allá, incluso después de Donald Trump. ¿Para dónde va la transformación? ¿Cómo hacemos para volver realidad o acercar el proyecto de nación a aquello que prometimos en campaña y no pudimos cumplir? Híjole, Teresa, Connie, pues realmente que está cargadito de preguntas y de circunstancias críticas y difíciles lo que se viene en este proceso que va a definir lo que es esta segunda etapa del proceso llamado Cuarta Transformación. Entonces, bueno, pues eso es parte de lo que está sucediendo en lo inmediato. Julio, yo quisiera añadir algo Sí. a propósito de lo que planteaba Tere, porque coincido en muchas cosas, pero hay un aspecto que no estamos tomando en consideración, que es, sí hubo un cambio en términos, digamos, de la visión de articulación de esto que plantea Tere a nivel federal, pero no sucedió a nivel local, y eso es lo que está generando como tantas contradicciones, y eso tiene una lógica. A nivel local no se han modificado los cacicazgos. O sea, los cacicazgos que fueron creados por el priismo, por el prianismo, fundamentalmente por el priismo, siguen ahí. Entonces, hay como como un sándwich, como una cosa extraña, donde el discurso desde la presidencia, desde las políticas federales, etcétera, etcétera, con lo que sucede en los estados. Y por eso hay estas confrontaciones dentro de Morena, porque Morena está como articulada por esos dos registros, y entonces, claro, eso no permite que haya como una construcción, un cambio estructural realmente de lo que está sucediendo. La disputa es permanentemente el cacicazgo local frente a la posibilidad de hacer cambios a nivel federal. Eso quería añadir, Julio. ¿Tere, algo más sobre esto o damos por terminada esta parte? Tu micro. A lo que sigue, venga. A lo que sigue, venga, vamos de inmediato. Bueno, tenemos, Connie, ¿qué opinas de lo que ha dicho hoy la presidenta de la República acerca de que hay que cuidar la excesiva exposición de niños y adolescentes a los dispositivos electrónicos y a la inteligencia artificial, y que debería regresarse a ciertos juegos tradicionales como canicas, matatena, la cuerda y todo este tipo de cosas? ¿Qué opinas, Connie, por favor? Sí, yo creo que en realidad, aunque suene hasta inocente eso que está diciendo, por decirlo menos, lo que está diciendo la presidenta, en realidad a lo que está apelando es como a la recuperación del espacio social, ¿no? Es decir, si nosotros asumimos que lo que hizo el gran imperio fue vendernos la libertad y al final dejarnos solos, o sea, eso fue lo que nos vendió Estados Unidos, ¿no? O sea, la democracia liberal nos vendía la figura extraordinaria de la libertad, pero en realidad el mayor virus de Occidente no fue biológico, ni fue, incluso la guerra se ha quedado corta, por eso y estoy diciendo algo terrible, ¿no? Pero en realidad lo que hizo ese imperio fue vendernos un cambio cultural, ¿no? Es decir, llegó con pantallas y nos exportó el delirio de ser millonarios como aspiración máxima del ser humano, ¿no? Ya a principios del siglo XX, ¿no? Max Weber hablaba de cómo la ética protestante y el espíritu del capitalismo estaban construyendo, digamos, las formas que estamos viendo ahora para explicar, es decir, para explicar la base sobre la que se sostiene el capitalismo, ¿no? Es decir, ¿qué papel juega la ética protestante? Y lo diré en términos muy simples, ¿no? Bueno, pues la idea de que Calvino mostró que la relación con Dios debía de ser a partir del éxito.
¿no? Y tal éxito consistía justamente en acumular riqueza infinita en un planeta finito, como el único signo de haber vivido bien, ¿no? Y entonces el imperio estadounidense, que es el mayor defensor del capitalismo, nos exportó la idea de que para ser felices necesitamos consumir rápidamente y poseer objetos, cuantos más mejor, ¿no? Nos exportó el plástico en los océanos, el petróleo en los pulmones, el ruido en el alma, la deuda en los bolsillos, ¿no? La obsolescencia programada, todo se termina. O sea, un foco solamente te dura 3 segundos, un teléfono, pero también, no solo los aparatos, también las relaciones, también las ideas y también las personas, ¿no? Y entonces, en medio de todo esto, digamos, cuando la presidenta señala que es necesario revisar el tiempo que tardan, que están los niños metidos en un dispositivo, en una pantalla, y que deben de regresar a jugar canicas, en realidad a lo que está aludiendo es a la metáfora de recuperar el espacio de lo colectivo, el espacio de lo social, porque justamente eso es lo que nos arrebató la sociedad, la sociodigital, la comunidad sociodigital, ¿no? Y esto implica comenzar a resolver cuestiones inmediatas, regular la inteligencia artificial, intervenir al monopolio de los dueños de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cierro solamente diciendo que cuando me refiero a la recuperación del terreno social, y esto tiene que ver con los movimientos sociales a propósito de la CENTE, a propósito de OUIRA, a propósito de las madres buscadoras, el espacio social, el terreno social es donde se disputa la igualdad política. ¿Y eso qué significa? Tener la posibilidad de ser iguales para hablar y ser escuchados y que eso se convierta en políticas públicas que resuelva las necesidades de la gente. Que seamos iguales ante la ley, ¿sí? Pero que también que nuestro voto sea igual que el de otros, que valga lo mismo que otros. Y eso se disputa en el espacio social. Eso no se disputa en la individualidad ni en las redes sociales. No, no, no. Eso se disputa en el espacio social. Y ahí yo creo que a lo que está invitando de algún modo la presidenta es a volver a recuperar ese espacio social, que por cierto, ella tendría que asumir a partir del diálogo con estos movimientos sociales a los que empieza a cerrarles la puerta. Julio. Bueno, pues híjole, gracias Connie Delgado Parra, Teresa Rodríguez de la Vega. Hoy tendremos una mesa de 2 con un tiempo más recortado debido a que estamos 2 y con un servidor 3 por ausencia de Bonazo, para quienes siguen preguntando qué sucedió en todo este tema, por qué no está Federico Bonazo, mientras esté con la conducción, producción y todo lo que implica el gran programa que está haciendo los viernes y los domingos contra Mundial, pues va a estar dedicado en todo aquello y no estará en esta mesa, así es que estamos con todo esto. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué dice sobre este tema de uso de dispositivos electrónicos entre infantes y adolescentes, jóvenes y en concreto el retorno a los juegos tradicionales? Yo creo, Julio, que es un mensaje que sonó como de persona mayor. Es un mensaje que podríamos haber dicho cualquier persona de mi edad o más avanzada, porque además hizo unos juegos que pues mis hijos ya no juegan y que tal vez la generación de mis hermanas menores tampoco, ¿no? Es decir, la matatén era como juego de mi mamá, las canicas todavía más o menos de mi generación. Entonces creo que fue una expresión como muy auténtica de esas veces en las que Claudia Sheinbaum habla verdaderamente desde su opinión personal y creo que se agradece. Y sin embargo, me parece que es una como invitación que queda relativamente vacía si no se está dispuesto a abrir debates importantísimos que tiene que ver con la regulación de los proveedores, no tanto del dispositivo electrónico que tiene de suyo propio todas las problemáticas que acaba de señalar Connie, a las que yo añadiría una insostenibilidad ambiental que tiene mucho que ver con lo de la obsolescencia programada, pero una insustentabilidad ambiental muy patente, ¿no? Pero más allá que a los proveedores de los dispositivos electrónicos, a los proveedores de los contenidos que mantienen a nuestras infancias y juventudes atadas
a los dispositivos. Es decir, el aparatito no es necesariamente el problema es que los contenidos a los que accedemos por ese aparatito están controlados por unos dueños del mundo que tienen una misión también formativa o deformativa en términos de las subjetividades que se están creando. Entonces, el problema es, pues, cómo le vamos a entrar a no regular el consumo y al consumidor, generando, además, medidas que topan con pared con la tremenda crisis de cuidados que tenemos, en las que los aparatos y dispositivos electrónicos han sido la manera en la que las infancias han reaccionado a un espacio público que les expulsa por inseguridad, a una explotación laboral en la que sus cuidadores o cuidadoras están empeñados en jornadas laborales muy, 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 muy largas, y por lo tanto el dispositivo electrónico es un instrumento de las labores de cuidado. Entonces, ¿cómo no hacer que eso se transforme en una discusión sobre los hábitos al interior de la casa o al interior de las escuelas, y no una discusión acerca de cómo regulamos a los grandes capitales que acceden a la formación de nuestras infancias y juventudes por medio de redes sociales y por medio de la creación de contenidos muy enajenantes y sobre todo muy deformantes de ciertos procesos, por ejemplo, de educación sexual, de formación de masculinidad, de formación de mandatos de género, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es una muy bonita y auténtica y espontánea manera que abre la presidenta, pues tomémoslo en serio y vamos a ponernos a discutir como sociedad y como proyecto de transformación qué regulaciones necesitamos que no pongan el problema en quien lo consume y sus núcleos familiares y escolares, sino en los grandes proveedores que se enriquecen de la enajenación de nuestras infancias. Bien, Teresa, muchas gracias. Le recuerdo a la audiencia que terminando esta mesa estarán Alex Fernanda e Isaac Rosales dándonos un reporte de lo sucedido hoy en la conferencia de prensa de los partidos concurrentes en la llamada Cuarta Transformación para fines de coaliciones y alianzas electorales, y que luego tendremos una entrevista con el abogado Luis Pedrosa de la comarca lagunera, de La Laguna, quien da a conocer algo realmente impactante, que es el hecho del un oficio, da el número y lo tenemos disponible, del 24 de marzo de este año, en el cual la entonces consejera jurídica de la presidencia, Estela Damián Peralta, envía un oficio al presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, en el que le piden que reinterprete una cosa juzgada por la anterior Corte, una decisión que implicaba frenar la sobreexplotación de acuíferos en la laguna para que de esa manera Conagua pueda expedir nuevas concesiones o refrendar concesiones que fueron frenadas por la decisión anterior de la Corte. Ahí tenemos el oficio específico de la consejera jurídica Estela Damián Peralta. Es el tema de prodefensa del NASAS, una larga lucha por la sobreexplotación de los acuíferos, sobre todo beneficiando a Lala, la productora láctea. Lo tendremos después de Alex Fernanda y de Isaac Rosales, pero yo diría que hasta grave el hecho de que la consejera jurídica de la presidencia le mande un oficio al presidente de la Corte para reinterpretar, para redirigir algo que ya es cosa juzgada. Bueno, Connie, postrecito para ir cerrando esta mesa, por favor. Bueno, qué triste eso qué preocupante, ¿no? Eso que estás señalando, pero bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de recuperar lo de la CENTE a partir de esto que ya empecé a decir, a mencionar. Casi siempre hacemos análisis, sobre todo las personas que nos consideramos pues más críticas. Casi siempre hacemos, digamos, análisis desde nuestra mirada, porque pues es lo que nos gustaría que sucediera. Pero no hay que olvidar que la ultraderecha, que hay que estudiar la ultraderecha y que hay que estudiar a sus pensadores, ¿no? A Friedrich Hayek, uno de los más importantes, es derecha y se decía liberal, pero bueno, finalmente es lo que constituye hoy los principios de la ultraderecha, y que tiene que ver con un principio que es la idea de que lo social, el territorio de lo social es un estorbo para el capital. Entonces hay que entender su visión de ellos para entender por qué es tan importante la lucha de la gente.
¿no? Es decir, digamos, cuando la gente abre un espacio de lucha, lo que está abriendo es un espacio social. Es decir, sin sociedad, cuando no tenemos sociedad, decir que se respeta el derecho de los pueblos originarios, de las mujeres, de los trabajadores, de los campesinos, se convierte en retórica. ¿Sí? Porque si el terreno de lo social se anula, los únicos que hablan y toman decisiones son quienes controlan el poder político, financiero, tecnológico, no la sociedad. Y cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que retira el diálogo con la gente, cuando no se escucha a las comunidades de Ohuira, como lo mencioné hace un momento, y otras muchas más, cuando se hace oídos sordos de las demandas de las madres buscadoras, lo que se está haciendo es anular el espacio de lo social. Y en ese sentido, nos acercamos muchísimo a lo que plantean los principios, los principios de la ultraderecha que defienden, digamos, los valores del capitalismo. Entonces, no podemos olvidar que la cuarta transformación llegó con el apoyo de la sociedad, con el apoyo de la gente. Entonces, hoy no podemos ignorarla, no podemos simplemente decir, no hay dinero, no se puede derogar la ley del ISSSTE de 2007, y entonces concluyo diciendo que en realidad cuando se habla de que se defiende la soberanía no solamente no solo atraviesa porque intervengan agentes estadounidenses, ejércitos de Estados Unidos. No, la soberanía se vulnera cuando regalamos nuestros recursos naturales a las empresas que llegan y se instalan, explotan nuestro país. Y claro, en sus países los paisajes son hermosos, los bosques, el agua limpia, porque todos llegan y lo hacen aquí. Entonces, defender la soberanía también implica impedir que los consorcios transnacionales nos arrebaten nuestros recursos naturales a través de estas industrias y que aprendamos que cuando las demandas de los movimientos sociales están ahí presentes, lo que están abriendo es el espacio de lo social, el espacio de la existencia, el espacio de la vida colectiva. Julio. Gracias, Connie. Teresa, por favor, postrecito. Doble, muy breve. Yo tengo como una propuesta así lanzada desde este humilde espacio de intervención en el debate público para que de cara al proceso electoral 2027 la coalición gobernante, pero sobre todo el partido hegemónico Morena, haga que su trabajo de construcción de liderazgos, de coordinaciones regionales, crezca un poquito en su agenda. Ahorita tienen dos muy importantes, la soberanía y el comunicar los logros obtenidos. Le pondría una tercera que creo que comparten todos, que es como hacer toda la leña posible del árbol caído, que es la derecha y la oposición mexicana. Creo que esas tres cosas están bastante bien, pero creo que hay algunas cosas que se están perdiendo de vista, sin las cuales tal vez no en el 27, tal vez no en el 30, pero vamos a ver tristemente cómo se va diluyendo un proyecto de transformación que ha logrado impactar favorablemente en la vida de millones, pero que puede empezar a tener signos de agotamiento como proyecto progresista de izquierda y de moderación popular. Y me refiero sobre todo a 4 temas. Uno, por supuesto, el ambiental, en el que no solo caben casos concretos como el que nos acabas de reseñar, Julio, o el que has estado cubriendo puntualmente de la bahía de Ohuira, sino que también cabe la reapertura de la 4T a la disposición a abrir hipótesis como la del llamado fracking sustentable. Creo que el tema ambiental debería estar en el centro del corazón del debate de un Morena que se piense gobernando este país a largo plazo. Otro es la relación no del gobierno de la 4T con los movimientos sociales, sino del movimiento Morena, que en el nombre lleva el sello movimiento, del movimiento Morena con otros movimientos sociales. Por supuesto que el movimiento de la gente en estos momentos ocupa muchos reflectores, pero también el movimiento de las madres y familias buscadoras, pero también el movimiento de los defensores de derechos humanos, pero también el movimiento de periodistas organizados y organizadas. ¿Cuál va a ser la relación de Morena después de un impasse de estigmatización, de criminalización y de la gestación de un muy poderoso y preocupante antimovimentismo en el movimiento de regeneración nacional o en algunas de sus filas? Y por último, ¿qué va a ser el proyecto gobernante hegemónico que promete quedarse en el poder mucho tiempo con los
límites con los que se ha topado en el ejercicio del poder ya en más de un sexenio, con los límites presupuestales, cuando saben que ya la austeridad no alcanza y el combate a la corrupción, cuándo van a poner a discusión una reforma fiscal progresiva sin la cual queda muy difícil creerles que no alcanza. Cuando se tope al máximo la carga presupuestaria que podamos darle a a las mayores riquezas, ahí podemos poner a discutir si alcanza o no alcanza, si son ilusiones falsas las que se hace el magisterio, o si podemos volvernos a la ruta de en el mediano largo plazo cumplir la palabra empeñada de regresar a un sistema solidario intergeneracional de pensiones. Así pues, creo que Morena debería darse el chance, y creo que desde sus bases en muchos espacios lo están haciendo. Pienso en el Instituto de Formación Política, en muchos lugares en donde las bases lo están discutiendo, pero cuando la discusión llega a la cúpula, ahí gana la lógica de la clase política y sus acuerdos intraclase política para la siguiente victoria electoral, y palidece la posibilidad de que un proyecto que promete gobernar este país a largo plazo piense en las cosas que tiene que pensar, y estas figuran en la agenda. Y por último, y muy rápido, abusando de la palabra, solo invitarles a tener atención en una cosa que está sucediendo en dos distintos lugares. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es de su competencia el poder resolver un amparo que le permita pronunciarse sobre la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido. Hoy la Suprema Corte se está volviendo a dar competencia para poder discutir esto, y contemporáneamente, porque pues los azares de la vida a veces juntan cosas no necesariamente de manera intencional, hay un conjunto de personas que están impulsando el llevar al Congreso local de la Ciudad de México una iniciativa de ley que permitiría el derecho a una muerte digna. Yo les invito a que se metan a este sitio que se llama Libertad para Morir, en cualquier buscador les sale, porque ahí no solo pueden conocer la iniciativa, sino también volverse promotores de la iniciativa en un mecanismo muy fácil que requiere solo tener uno de estos dispositivos del demonio, descargar la aplicación del INE y recabar apoyos para la iniciativa de ley para una muerte digna. Bien, muy bien, muchas gracias, Connie. Teresa, nos vemos la próxima semana. Por esta ocasión, muchas gracias. Hasta luego. Dios.